Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Qué bueno que pueda continuar con nosotros en su segmento de defensa de los consumidores. Vamos a estar hablando acerca de los daños en medidores y de fluido eléctrico. También para ello se encuentra conmigo Juan Carlos López. Él es especialista en defensa de los consumidores. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Coméntanos, ¿el daño a los medidores es un motivo de, es una falta o es un delito que podría ser sancionado por la autoridad? Sí, gracias, Michelle. Bueno, siempre mandando la solidaridad hoy en día con el huracán, sobre todo los hermanos de la costa Caribe y la gente afectada, justamente. Con el tema relacionado a los medidores, el daño que tiene, quería recalcar dos cosas, justamente platicando este tema porque tiene relevancia, inclusive en el contexto. Y aquí voy a hacer dos diferenciaciones, Michelle. Uno de ellos es que en las ocasiones, si hablamos del daño del medidor ocasionado por el usuario de una forma donde existe dolo y donde el usuario lo determinó, quiso hacerlo por la simple y sencilla razón de no pagar energía eléctrica o por molestia, efectivamente hay una sanción administrativa, una sanción pecuniaria que la empresa distribuidora le va a aplicar al conciudadano. Recordemos que el medidor, aunque vos estés pagando como un canon de arrendamiento, el medidor de la empresa distribuidora, no es del usuario. Entonces, realmente es propiedad privada. Y si la empresa dirime o dice de que efectivamente te va a buscar cómo sancionarte mediante las autoridades, inmediatamente lo podría hacer. Pero yo quería sacar dos ejemplos con el tema del daño de los medidores. Y eso es donde la gente debe tener mucha precaución. ¿Te has fijado? O mucha gente a veces se queja de que dice que el medidor está en mal estado. Que el medidor no está marcando lo adecuado, o que el medidor lo pusieron en un poste, se ha inundado de agua, tal vez vecinos han agarrado a pedradas el poste y ha dañado el medidor. ¿Y no hay lectura? Afectaciones, por ejemplo, el hecho de que los aparatos se llenen de agua va a ser común en estos momentos en el que se enfrenta Nicaragua ante el paso de esta tormenta tropical ETA? Sí, entonces esa realidad, quiero hacer la aseveración. La gente a veces, los usuarios se dejan montar a veces esas irregularidades, porque si el medidor contrajo agua o se llenó de agua, es imposible la lectura, está manchado la carátula del medidor o dejó de funcionar, o a veces en muchas ocasiones la lectura del medidor está en cero, o sea, no marca nada. Entonces el lector de que pase leyendo simplemente pasa, revisa y te pone relativamente un historial promediado y saca una lógica. Entonces, en base a esa lógica, le facturan en muchas ocasiones a los usuarios. Entonces, en esos casos particulares, realmente al consumidor no se le puede cargar ese monto facturado. O en muchas ocasiones, la empresa distribuidora, la normativa de servicio eléctrico establece en su articulado de que hay algo que se llama energía no registrada. Aquí hago una salvedad. Energía no registrada es cuando el equipo de medición no funciona por culpa de la empresa distribuidora o por no darle mantenimiento por parte de la empresa distribuidora al equipo de medición. No se te tiene que cargar a vos ese monto. O sea, energía no registrada se le debe de aplicar a cargo de la empresa distribuidora y se le debe de refacturar al consumidor. Es algo donde el consumidor, normalmente que vive en barro, asentamiento o en cualquier lugar, tiene el medidor a 2 metros, más de 2 metros de altura, él lo tiene a casi 200, 300 metros de su casa y realmente está en un poste. Ahora, esto, sin embargo, hay momentos en que la empresa distribuidora te carga el costo de esta energía cuando logra comprobar que efectivamente vos estabas cometiendo un fraude o estabas robando energía. Sí, tenemos una llamada. Tenemos una llamada telefónica, Juan Carlos. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Quería plantear una situación que estamos teniendo acá en Residencial Ciudad Rural. Por favor, bájale el volumen a su televisor y nos escuche a través de su teléfono para que la comunicación sea mucho más fluida.
muy alterada, de 1500, 1700, y no hallamos lógica el cual nos esté saliendo muy alterada. Apagamos las luces, bajamos la palanca y... Muchísimas gracias. Estaba hablando acerca de la alteración en la factura de energía, a pesar de que tomaba algunas de las medidas de ahorro. Sí, justamente te decía, en este caso la empresa se puede hacer en dos parámetros. Si el medidor, insisto, si el medidor está dañado y no pasan leyendo, y aquí hago una salvedad y pongo un ejemplo. En el 2018, después de abril, mayo, junio, julio, agosto 2018, la empresa distribuidora los cuadrilleros no fueron a muchos lugares a revisar los medidores. Entonces le estuvieron promediando a muchos usuarios y las facturas serían alteradas porque no podían ir, porque tal vez estaban clausuradas algunas calles, no había posibilidades de hacerlo. Entonces no hubo posibilidad de leer el equipo de medición. En este caso puede suceder algo similar, o sea, pueden haber propiedades que están dañadas, propiedades inundadas, propiedades que dejaron obviamente su vida cotidiana, y en este caso particular justamente va a tener que utilizar la empresa distribuidora, utilizar un modelo promediado para poderle facturar, pero eso no le tiene que repercutir, esto no le puede sancionar al consumidor. En los casos, Michelle, rapidito, comentarte lo que vos me decías, ¿qué pasa cuando la empresa le clava a los usuarios energía sustraída? La energía sustraída es cuando el usuario le trabajó al equipo de medición, le pone la empresa distribuidora. Es diferente al tema de la energía no registrada. Totalmente diferente. Pero ahí la gente debe de saber, la gente debe de indagarse, el usuario debe revisar qué llegó a hacer el inspector de la empresa distribuidora y el inspector del INE. Hago aquí para que la gente sepa. Muchas veces llega el inspector de Disnorte, llega el inspector del INE. La normativa de servicio eléctrico, la ley 631, su reforma, ley 631, ley antifraude, te establece que aunque vos estés cometiendo el fraude y realmente pues lo hiciste, te pegaste, tenés como se le dice un lagarto, le hiciste un trabajo del medidor por la parte de atrás, realmente ese equipo de medición solamente va a ser destapado con la presencia de alguien del ente regulador. Si no hay inspector del INE, ese trámite o ese factor es ilegal. Las acciones que se deben de encaminar en estas circunstancias, Juan Carlos, en las que hay mucho tendido eléctrico que probablemente fue tirado por la tormenta, y también los medidores en las casas muy probablemente estarán dañadas. ¿Quién deberá cubrir los gastos en el tema de reconstruir el tendido eléctrico y también la colocación de nuevos medidores? Sí, eso efectivamente la empresa distribuidora, en coordinación INE, puede auspiciarse si hay fondos con respecto al Ministerio de Energía y Minas, y mediante Natrel, depende, si es baja, media o alta tensión, eso se va a dirimir. Pero efectivamente eso se tiene que hacer mediante la empresa distribuidora, no hay otra opción. Claro, en muchas de las zonas no está Disnorte, sino que está Enel como empresa del Estado aún funcionando, entonces ella tendrá que asumir relativamente ese costo de inversión. Para culminar, el mejor consejo que siempre le digo a los usuarios, y pareciera una repetidora, es lea su equipo de medición, revíselo. Si hay algo que usted no le entiende o realmente hay montos que no tienen lógica, repórtelo a la empresa, repórtelo al INE, haga las cosas por escrito. Fíjate que nosotros ganamos muchos casos, Michelle, haciéndole los buenos escritos, llegamos a la casa de los usuarios, le tomamos fotos, imprimimos, hacemos un análisis, y en aras de eso, mediante un informe, se puede demostrar que efectivamente la empresa está fallando o realmente el usuario debe modificar algunas cosas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estas recomendaciones y por hablar un poco acerca de estos daños que reciben los equipos de medición de energía en nuestros hogares. Lucía Márquez tiene más información para usted. Adelante, Lucía. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso